Buenas noches y bienvenidos a todos quienes nos acompañan a través de este streaming. En esta oportunidad vamos a presentar los resultados de la encuesta de la realidad de la infraestructura tecnológica en las empresas ecuatorianas 2020. ITE Ahora, la revista de líder de tecnología, siempre en busca de contenidos que brinden valor a nuestros lectores, en esta vez quiere presentar el objetivo de este estudio es tener claro cuál es el estado en cifras de las organizaciones y cómo garantizar la continuidad del negocio aprovechando las nuevas tendencias de infraestructura. Entre los puntos que hemos analizado están gestión, cloud computing, respaldos, inversión, disponibilidad, soporte y data center. Muchísimas gracias a KPMG, quien colaboró con nosotros en la realización del análisis de este estudio. Todo el equipo de KPMG, gracias por acompañarnos y ayudarnos en este análisis. También muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que también han hecho posible la realización de este evento, que son VMware, Virtualité y Adistech. Y claro, agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañaron y llenaron sus encuestas y nos dieron sus respuestas para hacer posible este estudio. Antes de empezar, quisiera contarles cuál va a ser la estructura del evento. El evento está dividido, primero vamos a realizar el análisis del estudio de infraestructura, seguido tendremos las recomendaciones de cara del proveedor y luego de cara de un usuario. Finalmente tendremos un panel de expertos que nos acompaña esta noche para hablar de los retos que tienen las empresas para dar continuidad al negocio. Y finalmente daremos paso a que todos nos acompañen con sus inquietudes para que nuestros expertos les ayuden resolviendo. Muchas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan esta noche. Gracias a nuestros señores panelistas que también nos acompañan esta noche y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la agenda del evento, empezando con la presentación de los resultados de la encuesta. La presentación de los resultados la va a hacer KPMG, representada en este caso por Marvin Cabezas. Hola Marvin, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto. Hola Janet, hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Marvin Cabezas es ingeniero de sistemas de información y es gerente de IRM, Information Risk Management, en KPMG Ecuador. Ha recibido e impartido diversos seminarios y cursos relacionados con IT en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Miami. Cuenta con 15 años de experiencia en auditoría de sistemas y procesos. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como gerente de tecnología de la información, consultor de IT y auditor interno en banca. Ha laborado en firmas internacionales tales como PricewaterhouseCoopers y Grant Thornton. Bienvenido Marvin, gracias por acompañarnos. También nos va a acompañar Armando Erazo. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Janet, buena tarde con todos. Gracias por esta invitación tan especial y que podamos estar aquí en representación de KPMG apoyándolos. Muchas gracias Armando. Armando es Advisor Management en KPMG. Cuenta con una trayectoria profesional de 12 años con experiencia en gestión financiera y de presupuestos. Ha desempeñado cargos ejecutivos en las áreas administrativa y financiera de empresas ecuatorianas y ha liderado la creación de emprendimientos empresariales. Qué gusto, Marvin. Qué gusto tenerte a ti y a Marvin y a Armando en esta presentación de los resultados. Los dejo para que ustedes nos comenten un poquito cómo ha sido la experiencia de este análisis, de este sondeo y den paso a las cifras que han hallado en este estudio. Es un gusto, les dejo. Listo, Janet, te agradecemos mucho la introducción y bueno, buenas tardes, noche con todos. Gracias por estar aquí presentes en la presentación y análisis de los resultados
de la encuesta que realizó IT ahora en el mes de abril de este año sobre el estado de realidad de la infraestructura IT en Ecuador 2020, con el objetivo de conocer todas las respuestas y el estado que mantienen de la infraestructura las diferentes organizaciones que participaron en esta encuesta. Las principales tendencias que se identificaron en base a los resultados de la encuesta que realizó IT detallan aspectos claves que se agrupan en gestión, disponibilidad, data center, cloud, respaldos, soporte e inversión. Los resultados que se mostrarán a continuación demuestran que existe un alto nivel de concientización sobre la necesidad de realizar inversión en proyectos enfocados hacia las nuevas tendencias tecnológicas de infraestructura, lo cual conduce a una apropiada administración de riesgo. Para KPMG ha sido un honor acompañar a IT ahora en la elaboración y análisis de estos resultados que vamos a presentar a continuación, cumpliendo con nuestro propósito, el cual es brindar confianza, crear confianza y promover el cambio para todas las organizaciones. Este análisis se realizó en base a las respuestas del encuestado, que fueron 64 de 58 empresas participantes. A continuación, mi colega Marvin Cabezas va a entrar en detalle. Hemos hecho un resumen de la encuesta realizada que contenía 23 preguntas. Hicimos una reducción a solo 14 preguntas, casi la mitad, para poder no tener una presentación tan larga y aburrida. Le voy a hacer la introducción o darle paso a mi colega Marvin para que pueda comenzar con la presentación de los resultados. Están todos bienvenidos y esperamos que disfruten de esta presentación y luego el panel que vamos a mantener. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias, Armando. Un gusto por estar acá. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches con todos. Y procedemos inmediatamente en aras de honrar el tiempo asignado para que podamos compartirles a ustedes el análisis que ha hecho KPMG en cuanto al estado de realidad de la infraestructura de IT en Ecuador 2020. Procedemos con la primera pregunta y corresponde a los principales servicios críticos que las áreas de tecnología en las organizaciones ofrecen y le brindan el servicio a las organizaciones de forma interna y a los clientes de forma externa. Los principales servicios críticos corresponden a la disponibilidad de los sistemas ERP o los aplicativos internos y externos. Segundo, la disponibilidad de correo electrónico. Tercero, base de datos. Cuarto, respaldo de información. Lo que logramos notar acá en cuanto a la tabulación de los resultados y el análisis que hemos realizado es de que el alto nivel de concientización de que se enfatiza sobre los servicios internos. Sin embargo, se considera y se deja de forma enfática de que existe una necesidad latente para enfocarse en los servicios externos, como lo son principalmente enlaces de comunicación, administración de la infraestructura y protección de la información. En la siguiente pregunta de la encuesta corresponde a las principales características que busca mejorar en su infraestructura que soporta los servicios críticos de IT. Las principales características corresponden a seguridad, gestión de recursos, procesamiento, falta de visibilidad de problemas, espacio, memoria y gestión de diversas marcas o diversidad de marcas. Los encuestados indican que la principal característica corresponde a seguridad. Algunos de los aspectos fundamentales que deberíamos enfatizar en este sentido son los principales atributos de la información que corresponden, como son conocidos por la mayoría de nosotros, a disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Con respecto a la siguiente pregunta de la encuesta, corresponde al tipo de administración con el que se cuenta o se administra la infraestructura. Data center físico, administrado por terceros, data center físico administrado localmente por la propia organización, nube híbrida, es decir, data center más nube pública, nube privada, nube pública, otro. Aquí en este sentido los resultados corresponden a que el 39% de los encuestados cuenta con un data center físico bajo su administración. Esto es el porcentaje más álgido dentro de la encuesta, seguido en cambio del 29% de empresas donde tienen una nube híbrida que correspondería a data center más nube pública.
En la siguiente pregunta se indica cuántos servidores físicos están disponibles en su organización. El 56% de los encuestados indica que tiene menos de 10 servidores físicos disponibles. Sin embargo, el 34% tiene de 11 a 50 servidores físicos dentro de su infraestructura. Bien, la siguiente pregunta corresponde al objetivo de utilización de la nube pública dentro de las empresas. Los usos que las empresas tienen es diverso. Tenemos data center principal, recursos de borde o edge computing, data center alterno, entre otros. Aquí podemos notar que un 34% se tiene como principal motivo de utilización de la nube pública data center primario o data center principal, seguido por recursos de bordes y sitio alterno que comparten un mismo porcentaje correspondiente al 25%. Bien, tenemos cuántos servidores virtuales tienen dentro de las entidades hoy por hoy. El 76% tiene de 1 a 50 servidores virtuales, trabajando de esta manera sobre una variedad o diversas cantidades de servidores físicos. Pero en sí, los servidores virtuales de 1 a 50, el 76% de los encuestados. Un 45% tiene de 11 a 100 servidores virtuales y solamente un 4% tiene más de 350 servidores virtuales activos y en función. Con respecto a el tema de nube, tenemos una pregunta correspondiente al hipervisor de preferencia de las entidades u organizaciones. Y acá podemos ver que hay diferentes proveedores, siendo VMware con un 67%. Y aquí se quisiera tener un paréntesis para indicar de que la necesidad de virtualizar debe ser enfática. Hoy por hoy es importante, es relevante, es necesaria. Sin embargo, se deben tomar en cuenta a su vez los riesgos asociados inherentes al uso de esta tecnología. Sin embargo, la administración correcta, apropiada, oportuna de estos riesgos nos llevarán a tener un éxito, un retorno de inversión y un costo-beneficio bastante razonable. Otra pregunta corresponde a cuánto tiempo usted considera que puede tener su infraestructura actual sin necesidad de renovarla. Aquí hay universidad de tiempos, hay menos de un año, de 1 a 2 años, 2 a 3 años, hasta llegar a más de 10 años. Aquí podemos notar que el 77% de las organizaciones encuestadas consideran que su infraestructura actual puede durar sin renovarse de 1 a 5 años y un 11% indica que puede durar más de 5 años. Bien, tenemos dentro del plan de actualización tecnológica la migración a la nube pública a corto plazo. Aquí un 45% de las entidades encuestadas indica de que está considerando la migración a la nube pública a corto plazo. Sin embargo, vemos de que más de la mitad de las organizaciones tienen una adopción paulatina a la nube con algunas reservas en concreto. Siguiente pregunta corresponde a las principales dificultades para llevar sus servicios a la nube. Aquí tenemos temas como presupuesto, seguridad, costo mensual, costos ocultos, capacidad operativa y desconfianza. Como producto de la tabulación de los resultados, identificamos de que aquí el factor principal es la seguridad. Es la principal dificultad que las entidades encuestadas revelan. Sin embargo, algo interesante es notar que el factor presupuesto, costo mensual y costos ocultos, estos tres sumados corresponden a un 50%, que se muestra como principal dificultad de llevar servicios a la nube. Bien, dentro de otra pregunta en el tema o grupo de respaldos, tenemos la siguiente pregunta, y es ¿qué porcentaje de la información del negocio se tiene respaldada dentro de la organización? El 35% indica que respalda de forma integral su información, que corresponde de un 91 a un 100% de la información. Sin embargo, notamos que el 65% de las organizaciones no respalda de forma integral su información, lo que conlleva a riesgos inherentes de pérdida de datos, siendo ustedes saben la información el activo más valioso en este sentido. Tenemos otra pregunta y es, ¿tienen actualmente soluciones de generación de respaldos, replicación y duplicación de información? El 83% de las entidades dispone de herramientas para la ejecución de respaldos.
pero algo importante es notar que el 17% de las empresas no disponen de soluciones para la ejecución formal de respaldo de información. ¿Cuántos de sus servidores físicos aún cuentan con soporte de fábrica? El 38% de los encuestados menciona que tienen aún soporte del fabricante de 76 a 100% de sus servidores. Sin embargo, tenemos un 34% que respondió que aún tienen solamente soporte del 0 al 25% de los servidores activos físicamente disponibles. En cuanto a la inversión, en promedio, ¿cuánto invierte anualmente su organización en nuevos proyectos de infraestructura de IT? Aquí es interesante notar que solamente un 36% de las entidades tiene disponibilidad para nuevos proyectos de infraestructura de IT de acuerdo a las nuevas tendencias de menor a $50,000. Aquí podríamos concluir de que realmente la inversión en los proyectos específicos de renovación necesita tomarse con un poco de mayor énfasis, más auge y un poco más de aceleración técnica detrás de un análisis de costo-beneficio. Bien, aquí a manera de conclusión, con base en las respuestas y la tabulación de resultados de los principales aspectos mencionados a manera de resumen que se dieron en la encuesta de IT ahora referente a las tendencias de infraestructura de IT, son tres principales. Número uno, el cambio. Las empresas deben adaptarse de manera ágil a los cambios y adoptar las tendencias de infraestructuras tecnológicas para garantizar asuntos de sostenibilidad, competitividad y continuidad en los negocios. Segundo aspecto interesante es de que previo a la pandemia actual, que todos obviamente conocemos y estamos enterados, es de que las entidades llevaban un proceso paulatino en cuanto a la dirección de transformación digital integral. Sin embargo, hoy por hoy existe aún más la necesidad de enfatizar de una migración hacia lo digital. En tercera instancia, tenemos de que con respecto a la crisis, como la actual que estamos viviendo, esto lleva a las empresas a tener una necesidad enfática de tener soluciones de diferentes gremios, de diferentes tipos para abordar diferentes incidentes y problemas que ocurren en el día a día de la gestión de infraestructura de IT. En este orden de ideas podríamos concluir de que lo importante es disposición al cambio, adopción de las nuevas tendencias, dirección hacia lo digital y hacerlo de forma ágil y acelerada. Básicamente estas son las conclusiones sobre la entidad, sobre la encuesta que se realizaron en las distintas entidades y los contactos de los cuales KPMG ha apoyado para el análisis de resultados, promoviendo nosotros, como es nuestro eslogan, promover el cambio, inspirar confianza. Muchas gracias. Creo que Janet tiene en mute. Gracias por compartir con nosotros los hallazgos que encontraste en este sondeo. Es un gusto para nosotros que KPMG nos colabore en estos temas que son importantes para nuestra comunidad. Gracias, Marvin, y gracias a Armando que está acompañándonos también. Un gusto. Vamos a dar paso ahora a las recomendaciones que nos dan los expertos tecnológicos. Por un lado, vamos a tener a Alexis Rodríguez. Hola, Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un gusto, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los asistentes. Alexis Rodríguez. Perfecto, Alexis, qué gusto tenerte. Alexis Rodríguez es el presidente ejecutivo de Virtualité. Tiene más de 35 años de experiencia en soluciones tecnológicas y es un pionero en introducir nuevas tecnologías al país, principalmente las relacionadas con la virtualización, convirtiéndose en un experto en virtualización de centros de datos. Ha brindado asesoría y consultoría en varios proyectos exitosos a nivel nacional e internacional. Qué gusto, Alexis. Sé que trabajas con Virtualité y ustedes son los expertos en virtualización. Coméntanos un poquito qué hace Virtualité.
Sí, bueno, Virtualite es una empresa que tiene muchos años en el mercado. Muchos de los asistentes posiblemente nos ubican, nos conocen. Nosotros empezamos con el tema de virtualización acá con VMware, básicamente en el año 2005. 14 años de experiencia. Sí, sí, sí. Y de ahí pues ha habido toda una evolución de diferentes tecnologías y productos que ha ido ofreciendo VMware, básicamente, empezando desde la virtualización básica y ahora ya hablando de un data center completamente definido por software, ¿no? Entonces, es un largo recorrido y en eso hemos tenido diferentes tipos de experiencias con diferentes clientes también. Qué gusto, qué gusto. De cara a un experto proveedor de tecnologías tendremos a Virtualite, pero de cara a un usuario tendremos a Jaime Vinuesa. Por favor, si lo ponemos a Jaime. Jaime. Hola Jaime, ¿cómo estás? Janet, qué gusto, muy buenas noches, gusto en saludarte y primeramente muchas gracias por la invitación. Es un placer, un gusto para todos la audiencia y contigo pues, en nombre de ahora muchas gracias. Sí, Jaime, sé que eres docente y director de CELEC y que nos vas a acompañar también con unas recomendaciones ya de parte del usuario. Nos vas a decir qué es lo conveniente para que la gente adopte estas nuevas tendencias de infraestructura en este caso. Sí, muchas gracias. Bueno, nada más, si me confirman que están observando la pantalla. Sí, estamos viéndote muy bien. Perfecto. Permíteme presentarte, Jaime. Jaime Adelante. Es el director de gestión estratégica de CELEC EP y catedrático de prestigiosas universidades en el país. Cuenta con 20 años de experiencia profesional, liderando cargos como gerente de IT, gerente regional de servicios, gerente regional de inteligencia de negocios y CEO de varias compañías multinacionales. Posee un MBA con un diplomado en metodologías de la investigación y ha sido certificado en inteligencia de negocios, ITIL, COVID, arquitectura SOA, gerencia de proyectos, procesos de auditoría interna, entre otros. Qué gusto, Jaime, que nos acompañes. Vamos a dar paso a Alexis para que nos dé la primera parte y te tenemos a ti para la segunda parte de las recomendaciones. Perfecto. Un gusto. Alexis. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Janet. No sé si pueden poner la presentación. Está... Y estamos esperando que comparten. Perfecto. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Janet, nuevamente. Gracias a IT ahora por permitirnos participar pues, en este análisis de la información que acabamos de ver de KPMG en la primera parte. Y en función, en base a esta información, hemos nosotros planteado, sugerido ciertas recomendaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, como primera recomendación está el que sugerimos a que las empresas utilicen las nuevas tecnologías que van apareciendo. Son tecnologías que vienen cada vez con potentes funcionalidades, con más capacidad para hacer una gran cantidad de cosas y realmente con costos relativamente reducidos, lo cual permite que muchas empresas del país puedan adquirir esa tecnología. Se hace muy asequible al mercado ecuatoriano. Con esto vamos a ver que pueden cerrar la brecha tecnológica y posiblemente también ya empezar a meterse, diría yo, en temas de procesos de transformación digital. Esa sería una primera recomendación. La siguiente, por favor. Hemos visto, según los datos que vimos hace un momento, pues que hay servicios críticos que no tienen definidos esquemas de alta disponibilidad. Recomendamos hacer un análisis de la arquitectura de todos estos servicios, utilizar todo lo que son ambientes virtuales y aprovechar al máximo todas estas capacidades, todos los beneficios que nos puede dar la virtualización, como son temas de réplicas, movimientos de cargas de trabajo, como son temas de respaldos, de tal forma que nos aseguremos que la operación de la empresa se mantenga operativa cada vez que lo necesite, ante cualquier evento que aparezca.
La siguiente, por favor. En cuanto a seleccionar soluciones de almacenamiento, consideramos que es importante tener en cuenta la escalabilidad y la flexibilidad, es decir, la capacidad de incrementar o de crecer en cuanto a capacidad y la facilidad de uso, de administrar, de reaccionar rápidamente ante cualquier requerimiento que pudiera haber de la empresa. Adicionalmente, consideramos que es importante tener en cuenta la nube pública y también pensarlo como un repositorio, un sitio donde podríamos nosotros guardar información, y ahí tendríamos un esquema híbrido, es decir, tendríamos tanto de manera local como de manera en la nube pública, y podríamos mover nuestras cargas de un lado para otro, nuestro almacenamiento de información ahí, y estaríamos preparados de manera flexible en función de la demanda que pudiera aparecer en cuanto a crecimiento de almacenamiento necesario para la empresa. La siguiente, por favor. Ya que estamos hablando de temas de nube pública, también creemos muy importante que ciertos servicios que no son permanentes o que son temporales o que no han sido planificados de alguna manera o aparecen por cambios en cuanto al mercado, a la realidad que se esté presentando. Por ejemplo, un aplicativo que necesito levantarlo por 3 meses únicamente para dar un servicio específico, o un aplicativo que crece de manera exagerada en un periodo específico de tiempo en el año. No necesito yo incurrir en inversiones altas de infraestructura que a lo mejor me quedan todo el tiempo, todo el año sin utilizar o subutilizados, o que me queda pequeño, y más bien lo que hago es aprovechar los servicios de nube pública y crecer hacia allá, es decir, utilizarlo mientras lo necesito y luego liberar esos recursos con el correspondiente ahorro de costos, ya que solamente voy a pagar el tiempo que utilice esos recursos únicamente. Entonces, genero yo una reducción de costos como empresa. Estoy en la capacidad de responder a esas nuevas demandas o demandas no planificadas que aparecen y tengo toda esa flexibilidad de trabajar sin ningún problema. La siguiente, por favor. Siguiendo con temas de nube pública, vemos también importante considerar ciertas soluciones o servicios que se tienen, que manejan o tienen una arquitectura relativamente simple, sencilla, que me va a permitir justamente mover hacia la nube pública sin mayor complejidad, sin mayor problema. Si tuviera muchos componentes en una solución, es más complejo y podría hacerse un poco de lío el rato que quiera regresarlo a mi data center físico, etcétera. Pero lo importante es que con este tipo de soluciones o servicios, como son, por ejemplo, correo electrónico, herramientas colaborativas, tema de ofimática, yo puedo ir probando cómo me va respondiendo la nube pública, y utilizarla como un desborde para cuando existen estos requisitos adicionales, ¿no es cierto? Todo esto también enmarcado dentro de lo que serían las políticas y los procesos, ¿no?, de la empresa y de las regulaciones de la industria que permitan hacer. También hay que considerar que todos los temas de seguridad y respaldo normalmente en una nube pública no están considerados dentro del paquete que se adquiere, y más bien se tiene que evaluar la necesidad puntual de lo que es, de ese momento se está queriendo poner en la nube pública, y definir qué esquemas de seguridad o qué esquemas de respaldo yo debo considerar e implementar dentro de esto que estamos hablando. Ok, ya me pasaron a la siguiente lámina. Recomendamos, esta es otra recomendación, si ya estamos nosotros hablando de un ambiente virtual, recomendamos hacer un análisis de la salud de todos los componentes que me permiten armar este ambiente virtual. Es decir, existen mejores prácticas, existen unas buenas prácticas que yo debo alinearme para asegurar que todos los recursos tecnológicos que tengo a disposición sean utilizados de la mejor manera. Para esto, pues, obviamente, el alineamiento con las mejores prácticas. Dentro de esto, complementario a lo que acabo de decir, ya dentro del ambiente virtualizado, los servicios que están corriendo dentro de un ambiente virtualizado, también deben ser analizados, ¿no?, para poderlos alinear a las mejores prácticas de gestión en general de TI, y de esa manera también aprovechar todos los beneficios que me da la virtualización.
como por ejemplo optimización de recursos, el tema de consolidación, el aislamiento de ambientes, es decir, el que yo pueda tener varios ambientes virtuales corriendo bajo un mismo componente físico, pero totalmente aislados. ¿Qué significa? Que si alguno de esos ambientes se corrompe, se daña, le pasa algo, no me impacta y no me afecta al resto de los ambientes virtualizados que tengo corriendo, aunque sean en los mismos componentes físicos que tenga en mi data center. Toda esta optimización de recursos y lo que estamos hablando también sobre aprovisionamiento, temas de mejores esquemas de seguridad, etcétera, van a permitir que la gestión de TI en realidad sea mucho más ágil y mucho más dinámica, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, estamos recomendando pues que las empresas tomen muy seriamente el concepto, ¿no?, del centro de datos definido por software, lo que se conoce como SDDC, Software Defined Data Center. Esto permite una flexibilidad increíble porque finalmente lo que estoy haciendo es definiendo todo mi data center a nivel de software, todos los componentes a nivel de software y separando de todos mis componentes físicos y con mis componentes de hardware, como serían redes, serían storage, serían cómputo, y yo los manejo completamente independientes de esto. Es decir, yo podría tener diferentes marcas de cualquiera de estos componentes de hardware que he comentado y no me estarían afectando de ninguna manera a mi data center que está definido por software. Al estar definido por software, pues obviamente yo tengo más velocidad y rapidez de reacción, más facilidad de configuración, más granularidad a hacer temas de seguridad. Es decir, tengo una infinidad de beneficios que van a generar asimismo una reducción de costos para la empresa, ¿sí? Y van a permitir que la gestión nuevamente sea mucho más ágil, mucho más rápida, moderna y de bajo costo. La siguiente, por favor. Bueno, dada la nueva realidad de teletrabajo, yo creo que a todos nos ha pasado, a todos los presentes aquí también, hemos tenido que de alguna manera ya incurrir en teletrabajo en menor o en mayor impacto, digamos, dentro de cada empresa, pero esto definitivamente es una modalidad que ya la estamos usando y la vamos a tener que posiblemente seguir usando mucho tiempo más. Esto nos hace pensar, y creo que es importante que evaluemos qué riesgos están asociados a esto, qué estrategias de seguridad tenemos definidas o no las tenemos definidas, que estén asociadas con todos estos dispositivos fijos y móviles que estamos utilizando, ¿no? Muchas veces nos hemos topado con clientes que han implementado teletrabajo y se han confiado en que únicamente implementando temas de VPN ya estarían completamente seguros. Y no necesariamente es así en todos los casos, ¿no? Eso hay que revisar y efectivamente estar seguro de que esas brechas de seguridad no van a existir, van a estar reducidas a lo que más se pueda. La siguiente, por favor. Es importante también medir y costear los beneficios que dan o que se tienen en los servicios tecnológicos que están implementados, que están desplegados, que se están ejecutando y que están soportando la operación de la empresa. Básicamente para evidenciar que eso tiene un valor que aporta al negocio. De esta manera, el área de TI se convierte y deja de ser vista como un área únicamente de soporte o un área de gasto, un área de costos, y se convierte en un área que va a ser vista desde un punto de vista más estratégico, ¿sí? Porque está demostrando el valor que aporta para la organización. Entonces, sí es importante ver, encontrar la manera de medir ese beneficio que está entregando el área de tecnología. Sigamos, por favor. Se recomienda cuantificar los riesgos asociados a posibles daños de infraestructura. Es decir, posiblemente el líder de TI, el líder del área de tecnología sí lo hace también en temas de evaluar los riesgos en la pérdida de información y evaluar la no disponibilidad de servicios. Pero creemos importante que esto se evidencie de manera más frecuente hacia los niveles ejecutivos superiores, a lo que se conoce como C-levels, ¿sí? De tal manera que nuevamente se evidencie cuál sería el impacto y que tengan conciencia estos niveles gerenciales
de qué tan expuestos están a estos riesgos y cuáles son las consecuencias, ya sea desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de imagen, que la organización se estaría enfrentando, ¿no? En caso de hacer alguno de estos riesgos. Entonces, es importante que esto se evidencie, que se suba de nivel para que exista esa conciencia a nivel de toda la empresa. Esto es importante también porque va a permitir manejar unos presupuestos posiblemente para poder cubrir esas brechas si es que se hace adecuadamente este tipo de visualización de esta información. La siguiente, por favor. En cuanto a hacer evidente las cosas, pues recomendamos también que los líderes del área de TI pudieran hacer un análisis en todos sus proyectos de tecnología, en todos sus nuevos proyectos, pueden hacer análisis económicos como son retornos de inversión, costo total de propiedad, que permitan de alguna manera también evidenciar eso, el beneficio que eso le va a dar a la empresa, ¿sí? De tal manera que el C-Level nuevamente pueda ver que no es un gasto el hacer un proyecto tecnológico, sino que pueda mirar desde el punto de vista del beneficio que va a recibir como empresa. Es una tarea del líder de tecnología que debe posicionar adecuadamente esos beneficios y no generarlos a nivel operativo, sino generarlos obviamente a nivel más estratégico. Con eso conseguiremos mejores presupuestos para estos proyectos de tecnología nuevos que se piensan realizar en las empresas. La siguiente, por favor. Bueno, insistimos, ¿no? El líder de TI debe transformar, debe cambiar de ser un área de tecnología, un área de soporte, un área operativa y moverse hacia ser un área un poco más estratégica, creando soluciones tecnológicas, aportando de manera efectiva a la estrategia de la organización, apalancando todas las estrategias que la organización haya planteado. Es importante que el líder de TI se mueva hacia allá y genere realmente cambios organizacionales basados en la estrategia de la empresa. Esto hace que, obviamente, la empresa pues, siga su curso, se mantenga, y al líder lo van a ver, obviamente, de diferente manera, al área de TI lo van a ver de otra forma. La siguiente, por favor. Bueno, sí, efectivamente recomendamos que el líder de TI forme parte del C-Level, ya que tanto la demanda tecnológica como la transformación digital no es una moda, ya se ha visto que efectivamente ayuda a que las empresas se mantengan en su mercado y no solo se mantengan, sino que también crezcan, que se proyecten, que se fortalezcan. Por lo tanto, creemos que el líder de TI debe encabezar todo el desarrollo de estos procesos en la organización, de tal manera que el líder sea visto nuevamente como un ente más estratégico y deje de ser, como lo hemos dicho anteriormente, un ente, una persona o un ejecutivo tipo soporte o tipo operativo. Si se hace esto que recomendamos nosotros, el líder va a ser visto como parte del equipo estratégico de la organización. La siguiente, por favor. Bueno, con esto nosotros hemos querido presentar en realidad un resumen de todas las recomendaciones y sugerencias que hemos podido desarrollar acá. Yo creo que teníamos muchas más y cuando ahora el tiempo tenemos que reducirlos y tratar de encontrar cuáles las que generarían mayor impacto en este estudio y pues esto es lo que hemos presentado, ¿no? Yo agradezco nuevamente a IT ahora por esta posibilidad de presentar estas recomendaciones y pues dejo paso a la siguiente persona para que continúe con la presentación. Gracias, Alexis, por compartirnos estas recomendaciones. Muchas gracias. Gracias a Virtualite, gracias a Distec y a Bingware, que son nuestros auspiciantes y nos han colaborado para la realización de este evento. Gracias, Alexis, y damos paso a Jaime para que nos dé la otra parte de las recomendaciones. Sin embargo, antes de darte paso, Jaime, hay dos preguntas de nuestros amigos en los chats
que me gustaría que Armando y Marvin nos ayudaran a responderle. Marvin, Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Janet? No sé si me escuchan ahí claro. Perfecto, ahí ya te escuchamos mejor. ¿Cómo estás, Bien. Marvin? Hay una pregunta de Francisco Ruiz. No sé si tú la leíste y te la pongo. Dice, la encuesta se realizó a pequeñas empresas, es decir, pymes, micropymes o empresas de mayor tamaño, tomando en cuenta que la mayoría de empresas en el país son pymes y micropymes. Sí, ahí las empresas vinieron de diferentes industrias de las principales ciudades del Ecuador. Hablamos que la clasificación se hizo según el índice de ingresos del año 2018 y la participación realmente tuvimos 58 respuestas de 57 empresas. Había una empresa repetida. Entonces, dentro de esta participación se contó con respuestas de los cargos más altos de las áreas de TI, de TICs, siendo estos asegurando un 88% en la calidad de la información y hubo una participación del 94% de empresas privadas. No sé si ahí con eso creo que aclaramos esas preguntas, la pregunta de Francisco y de Nancy, si no me equivoco, sí. Sí, creo que fueron aclaradas las dudas. Eran 57, Nancy, ya lo comentó Armando, las empresas que participaron en esta encuesta. Gracias, Armando, y vamos a dar paso a Jaime Vinuesa que nos dé la siguiente parte de las recomendaciones. Jaime, te dejo a ti para que nos compartas de esas recomendaciones. Gracias, Janet. Muy amable. Muy buenas noches con todos. Esperando que se encuentren con salud, tanto ustedes como sus familias, a toda la audiencia en este momento. Bueno, me voy a enfocar en este momento, ya la encuesta tiene toda la información, me voy a enfocar en este momento a resultados y a contrastarlos con tendencias mundiales. Voy a colocar algunos de los documentos, les dejo ahí el código QR para aquellos que quieran interactuar, entregar a aquellos que necesiten la información que se les va a presentar en este momento en cuanto a tendencias mundiales. ¿Ok? El primer documento sobre el cual voy a basar esta presentación trata o habla acerca de las tendencias, las top 10, las 10 tendencias de impacto tanto en infraestructura como en operaciones para el 2020 según Gartner. Este documento menciona como elemento importante, voy a tomar aquí mi puntero, un momento para ir señalándolo, la automatización de la arquitectura es un elemento que viene a ser esencial, fundamental para las organizaciones en lo que tiene que ver con elementos de infraestructura como una de las tendencias impactantes para este 2020 y en adelante. La planeación de la recuperación ante el desastre, no solamente eso, sino por la complejidad que el mundo o el ambiente híbrido lo presenta como segunda tendencia, ya que tiene que actualizarse y revisarse todos esos planes, más aún con el tema de la pandemia. Como tercer aspecto, tenemos la escalabilidad hacia el tema de DevOps. Los DevOps, a medida que va creciendo el ecosistema, se va complicando y eso exige un enfoque completo de plataforma y involucra una complejidad que no estaba prevista. En cuarto elemento está el elemento de la distribución. La infraestructura distribuida, que impacta la gestión del almacenamiento. Definitivamente, al tener infraestructura totalmente distribuida a nivel local, de nubes públicas, privadas, un ambiente híbrido, eso está generando un impacto significativo en la gestión del almacenamiento. Como quinto elemento de tendencia mundial, estamos hablando que existen los nuevos modelos de servicios de soporte para el tema de IoT, el Internet de las cosas, el Internet de todo en general. La sexta tendencia, y aquí me voy a enfocar porque habla acerca de las operaciones para nubes distribuidas. No solo temas de multinubes, sino también la ubicuidad de las nubes, las nubes tanto mixtas, híbridas, y en general habla acerca de todo el elemento y el reto que significa y las posibilidades que esto levanta para el tema de infraestructura y operaciones. Como séptima tendencia está el tema de las experiencias inmersivas que demandan una expectativa más fuerte y demanda mayores capacidades de procesamiento en temas de infraestructura y operaciones. Estamos hablando de tendencias que no necesariamente están localmente, pero que como gerentes de tecnología o preocupados con la estrategia corporativa deberíamos enfocarlas en lo que tiene que ver con infraestructura. La octava tendencia a nivel mundial que hace referencia a Gartner habla acerca de las plataformas de código bajo o las que son de poco código.
Ese low code, por ejemplo, bueno, hay una gran cantidad de plataformas, no voy a mencionar nombres para no dar propaganda a ninguna de ellas, pero estas plataformas donde uno puede desplegar fácilmente aplicaciones en muy corto espacio de tiempo, donde acelera 3, 4, hasta 20 veces. Uno de esos fabricantes asegura que acelera 20 veces la gestión de desarrollo de aplicaciones. Entonces, esto aborda una demanda en cuanto a la capacidad que va a tener infraestructura y operaciones para reaccionar ante esta proliferación. En breve veremos un poco de cifras y porcentajes de crecimiento. El número 9, la tendencia número 9, habla acerca de la deuda técnica que nos deja el factor o hecho de que nos limite la agilidad de la red. Definitivamente es un factor que va a verse impactado. Y décimo y final está hablando acerca del surgimiento de herramientas de administración de infraestructura digital híbrida. Y aquí hay una gran cantidad de documentación y de plataformas que están en el top 10. Uno de ellos, en los estudios de BMC, habla acerca de estas plataformas, cómo están proliferando. Pero veamos de qué se tratan esas. A continuación, este es uno de los ejemplos del Hybrid Digital Infrastructure Management, o el HDIM, que son herramientas que nos van a gestionar dónde está mi activo, cómo está recorriendo, la trazabilidad, en qué nube se encuentra, si es un elemento híbrido, local, si está en una multinube, cómo se encuentra este activo. El monitoreo remoto y sobre todo la parte del flujo de planeamiento inteligente, interconectado e interdependiente. Hablando un poco de tendencias, en ese mismo documento habla acerca de la evolución. Hoy por hoy hablamos de elementos que han ido madurando hacia el futuro y estamos hablando ya de flujos inteligentes, de gestión inteligente y de rastreo de activos distribuidos multinube. Son elementos de tendencia. Gartner también nos menciona en otro documento en cuanto a las 10 tendencias, en cuanto a la analítica y los datos del 2020, y ha rescatado aquel que aplica lo que estamos conversando el día de hoy. Definitivamente la nube llegó para quedarse. Es un hecho esencial y fundamental. Ya no es un tema de moda, sino es un tema de facto de cualquier análisis o potencial que quiera uno sacar el máximo provecho a nivel de datos, está definitivamente en la nube. A nivel de infraestructura tecnológica en los elementos de información, este mismo estudio, otro estudio respecto a Gartner, habla acerca de que la mitad, más de la mitad, en promedio estamos hablando de la mitad, ya están explotando, están sacando el máximo provecho de sus bodegas de datos, data hubs, data lakes y todos los elementos de la laguna de datos para explotar. Y estamos hablando que en menos de 12 meses, es decir, para el 2021, más de las 3/4 partes a nivel mundial estarán ya explotando cualquiera de estos estilos, es decir, grandes soluciones de bodegas de datos e información. En el estudio veíamos las capacidades de almacenamiento que tenían, y ojo que se están analizando las empresas grandes del país, cuando a nivel país está conformado por pymes, microempresas en general. Entonces hay que tomar en cuenta el crecimiento que se va a dar y la tendencia que están marcándose mundialmente. La pregunta aquí es, ¿estamos nosotros alineándonos con esa tendencia? Voy a rescatar a continuación 4 tendencias en lo que tiene que ver para el 2024 en cuanto a elementos de infraestructura. Específicamente me voy a centrar en las predicciones de infraestructura de este estudio que habla acerca de las 100 tendencias para hasta el 2024. En este estudio, contrastando lo que habíamos visto a nivel local del estudio que se presentó, nos dice que para el 2024, aplicaciones de código bajo, de poco código, estamos hablando del 65% de las aplicaciones disponibles estarán en este tipo de aplicaciones. Appian es un ejemplo, Power Apps es otro ejemplo, es decir, son aplicaciones que aceleran supremamente el desarrollo y el despliegue de soluciones a nivel empresarial, por poner solo 2 de los tantos nombres que les mencionaba en este estudio de BMC. Otro dato interesante es que para el 2023, estamos hablando de que el 50% de las integraciones tecnológicas estarán evaluando el tema de inteligencia artificial en la gestión corporativa, en la automatización, propiamente dicho, de la infraestructura. Y para este mismo 2023, se está hablando acerca de la incorporación total del que se llama RPA PaaS, o el Robotic Process Automation Platform as a Services. Es decir, la plataforma como un servicio, pero de robotización, automatización de los procesos en su máxima expresión. Y el último y final elemento está hablando acerca de las predicciones para el 2023, que el 40% de los profesionales estarán orquestando este tipo de soluciones, como lo hacen o comparten música en streaming hoy por hoy. Así de fácil. Entonces, son tendencias. La pregunta aquí que cabe en este momento es, a nivel corporativo, ustedes estamos como gerentes de tecnología o estrategas en las empresas, ¿estamos visualizando o estamos haciendo algún tipo de
averiguación, proyectos pilotos o probando este tipo de soluciones, miren los porcentajes, estamos hablando que más de la mitad estarán utilizando y marcando como un estándar de facto en el cercano futuro. Este otro estudio, asimismo, de Gartner, habla acerca de la guía del CIO, del gerente de tecnología o el gerente de sistemas o la máxima autoridad a nivel tecnológico en cuanto a computación sin servidores. Es un contrasentido el título, pero nada corre sin servidores, pero haciendo referencia a que la arquitectura ya no es más el tema de servidores donde corran. Y aquí hay dos datos interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Finalmente todo tiene que correr un servidor, pero la diferencia es en dónde debe correr. Este documento de Tech Republic, que lo cita, habla acerca de que para el 2022, el 60% de las empresas a nivel de infraestructura tecnológica estarán enfocadas en centros de datos, no en data centers. Algo de esto mencionó ya Alexis en su momento, donde se habla acerca de centros de datos, no de data centers, y de centros de datos que se manejan automatizados por software. Es un elemento a tomar en cuenta. Y el tercero que quiero rescatar aquí es el tema de la automatización. Definitivamente es un factor importante a tomarse en cuenta en el aspecto de la automatización. Con esta parte, quiero cerrar mi primera intervención y a esbozar un poco de... Voy a cambiar aquí el puntero por la ampliación. Ustedes tienen aquí en pantalla, están viendo las tendencias mundiales en cuanto a cómo va a ser el consumo hasta el 2022. Y aquí están las diferentes líneas. Estamos hablando de software, de servicios de IT, vertical de industria, dependiendo de la industria que sea, servicios de IT, telecomunicaciones, dispositivos, centros de datos, infraestructura de centros de datos, servidores, almacenamiento, red, comunicaciones unificadas. Me voy a centrar en esta parte ya que el estudio se centró bastante en la parte de infraestructura, pero en términos generales, lo que ustedes observan en color rojo significa que son inversiones que van subiendo año tras año. Aquellas que están en color verde o más claro son inversiones que van decreciendo. En otras palabras, la tendencia mundial marca que todo lo que es inversión en data center, virtualización, almacenamiento, storage, comunicaciones, networking, está en un claro declive o está abaratándose o está siendo más sencillo o como se vuelve un servicio, esos costos van disminuyendo. Estamos hablando de un dígito, estamos hablando de disminuciones del 5, 2, 3, 6, 7%, 8% para el 2020, 2021, 7% en lo que tiene que ver con almacenamiento, storage, etcétera. Entonces, si ustedes son los gerentes de tecnología actuales, piensen entonces en este mapa dónde deberían estar sus inversiones, en dónde debería estar su foco y dónde están hoy por hoy las inversiones disminuyendo. Por ejemplo, para citar un caso, ¿dónde está hoy por hoy las inversiones con mayor énfasis? Todo en esta capa de servicios, aplicaciones, CRM, todo lo que tiene que ver con inteligencia analítica de los datos. Aquí está el crecimiento más grande en lo que tiene que ver con 2021 y 2022. Un poco esto nos guía como estrategas de tecnología para nuestras empresas también guiar adecuadamente en dónde se tienen que hacer las inversiones correspondientes. Y bueno, lo mismo acá, pero expresado en millones de dólares. Finalmente, un mensaje para el tema de la optimización de los costos. Hoy por hoy tenemos grandes retos, aunque más adelante se abordarán temas al respecto. Con esto cierro. Este estudio igualmente de Gartner menciona lo siguiente. ¿Cuáles son esos 10 caminos o 10 elementos en los cuales deberíamos tomar en cuenta para la optimización de los costos? Tanto de empresa privada como empresa pública en general, en organizaciones. El primer elemento hace referencia a implementar servicios compartidos. Compartir esos gastos, esos costos. Y el segundo elemento habla propiamente de adoptar o de tomar el primer elemento como la nube como prioritario. La primera decisión es hacia la nube. El siguiente habla acerca de consolidar centros de datos empresariales, o ya no data centers, sino centros de datos empresariales. El siguiente habla acerca de implementar robotización, automatización de los procesos y las actividades y tareas. Había un dato muy interesante en el estudio que mencionó KPMG. El momento que lo explicaban es la cantidad. Hay un dato ahí sobre la cantidad de personas que administran la vastidad de servidores y de equipos. Cada vez es más pequeño, y eso que el estudio estaba centrado mayoritariamente en empresas de gran tamaño, con grandes cantidades de equipos, tanto virtuales como físicos, pero el número de personas cada vez irá en disminución, porque cada vez las personas o los técnicos estarán enfocados en tareas que agreguen valor. Ahí está la parte de RPA.
Siguiente aspecto para la reducción de costos, como número 6, está en enfocarse en lo que es demanda del negocio y lo que necesita el negocio y que los gastos de tecnología estén enfocados a las demandas del negocio. El siguiente aspecto hace referencia a la transferencia de prácticas de adquisiciones, compras de supply chain, todo lo que tiene que ver con la adquisición propiamente, la racionalización y estandarización de aplicaciones y, obviamente, evaluar los activos, las buenas prácticas de la gestión de los activos, aquellos activos, el ciclo de vida de esos activos, cómo se están manejando y las buenas prácticas. Como noveno aspecto está evaluar las ideas de transformación digital, es decir, ideas innovadoras para mejorar las cosas. Y nótese que al final, como gerentes de tecnología, miren el factor número 10, optimizar la fuerza de trabajo. Después de haber hecho estos 10 pasos, es momento entonces de revisar nuestra fuerza de trabajo. Eso quería compartirles. En el detalle de los estudios me regalan un mensaje al código que está ahí y con gusto se los comparto. Muchas gracias, Janet. Te doy paso a ti. Estás en silencio, Janet. Gracias, Jaime, qué bien esas recomendaciones. Qué gusto que te hayas dado el tiempo para compartir y armar este valioso informe que seguro va a ser muy valioso para todos nuestros lectores. Ahí Jaime nos deja su QR para que todos puedan descargar del informe, ¿no? ¿Sí? ¿Todos pueden ahí descargar? me pueden escribir, los paso la información. Sí, no puedo ponerlo público porque hay informes que no pueden ser públicos, pero les puedo pasar individualmente a los que escriban. Perfecto, Jaime, muchas gracias y a todos nuestros amigos también, quienes no se hayan registrado, por favor nos pueden dejar sus datos en el link que se encuentra en la descripción del evento, tanto de cualquiera de las redes que estén conectados, sea YouTube o Facebook, para nosotros luego hacerles llegar las presentaciones del evento, al igual que el análisis completo de los resultados que será publicado en nuestra edición especial de infraestructura que va a salir y va a circular a finales del mes de julio. Gracias, Jaime. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un momento. Sí, en el panel de preguntas y respuestas. Es más, vamos a dar paso a este punto importante en donde vamos a presentar a nuestros 3 expertos panelistas. Voy a invitarle a Anabela Herrera, que es mi compañera, es editora de la revista. Hola, Anabela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, Janet. ¿Cómo estás, Anabela? Qué gusto. Vamos a compartir las 2 juntas de este panel. Anabela va a tomar y va a dar la entrada de este panel. Así que, Anabela, por favor, claro, preséntanos los panelistas y te dejo para el siguiente bloque de preguntas. Bueno, una vez que hemos visto las interesantes cifras de las empresas que nos aportaron con su información, ahora vamos a hacer un poco visibilizar cómo el tema tecnológico, cómo la infraestructura es importante y vital para enfrentar los retos del negocio. Y para ello vamos a compartir un panel con expertos en el área de tecnología y también conocedores del área de negocio y de estrategia, ¿no? Vamos a presentar a Jimena Córdoba, por favor. Sí, buenas tardes, Anabela, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Realmente lo que acabamos de escuchar en las presentaciones es muy interesante para la parte del negocio desde el punto de vista de tecnología. Bienvenida, Jimena. Seguramente en el diálogo que vamos a mantener con una ronda de preguntas se abrirán muchas más inquietudes y muchas más ideas para la gente que nos está viendo. Vamos a hablar un pequeño perfil de Jimena Córdoba, me voy a permitir leerlo. Jimena Córdoba es profesora y vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con un PhD de Ingeniería Industrial en Wichita State University de Estados Unidos y ha sido profesora de la Universidad San Francisco de Quito por más de 20 años. También se ha desempeñado como decana del Colegio Politécnico de Ciencias e Ingeniería. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Anabela. Vamos con nuestro siguiente panelista, por favor, también es del área de tecnología. Esta vez demos la bienvenida a Fausto Vasco. Muy buenas noches, Anabela, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a IT Ahora. Estamos a las órdenes para
responder las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias por compartir la valiosa experiencia que ustedes dentro del área de TI van generando y desarrollando ese aprendizaje durante todos sus años de trabajo profesional. Voy a leerles algo de Fausto Vasco, ¿no? Fausto Vasco es director de Tecnología de la Información de la USFQ. Este reto lo asumió hace 3 años. Entiendo que tomando la posta de los importantes proyectos que tiene la universidad. Ha estado vinculado como parte de la comunidad universitaria durante 27 años, cumpliendo actividades académicas, administrativas y también desempeñándose como profesor de pregrado y posgrado de esta institución académica. También cuenta con un MBA de la Universidad de San Francisco. Bienvenido, Fausto. También vamos a dar paso a Jaime Vinuesa, que ustedes ya lo conocieron por su amplia y muy puntual exposición que seguramente va a ser o fue de interés y cuando la tengan en sus manos y van a sacar el mayor de los provechos. Muchas gracias, Anabela. Encantado nuevamente de estar aquí. Pleno. Entonces, vamos un poco a reunirnos todos para compartir 2 rondas de preguntas. Yo voy a hacer la primera ronda y vamos a empezar, por favor, con Jimena Córdoba. ¿Sí? Vamos con la primera pregunta. Durante esta época que efectivamente ha implicado muchos retos para todas las empresas y para cada uno de nosotros en todas las áreas de las que nosotros gestionamos cualquier actividad, ¿cómo ha crecido la demanda tecnológica, particularmente en la institución que usted preside, Jimena? ¿Cómo pudieron cubrir la demanda? ¿Cómo se ha gestionado todo el tema tecnológico? ¿Y cómo han enfrentado esta nueva situación o han enfrentado el tema de la pandemia? Muchas gracias, Anabela, por la pregunta. Realmente es un reto que nos tocó asumir de la noche a la mañana. Nos tocó hacer un abrupto paso de la enseñanza presencial a virtual. Y tuvimos que reaccionar rápidamente y ajustar lo que fuese necesario para poder seguir proporcionando las clases de tal forma que no sufra la calidad de la entrega. Una de las grandes preocupaciones que teníamos justamente a raíz del inicio de esta pandemia fue justamente la pregunta, ¿estábamos preparados tecnológicamente para enfrentar el paso a una enseñanza virtual o no? Y previniendo esto, habíamos ya desarrollado con Fausto justamente el paso a enseñanza virtual, desarrollado los protocolos necesarios para realizar pruebas en vivo de una salida de enseñanza presencial a virtual, pero ya no lo pudimos hacer porque en realidad justo el día que teníamos que hacer la prueba que íbamos a hacer con toda la universidad, justamente nos tocó salir directamente en vivo a hacer una enseñanza virtual, pero felizmente estábamos preparados. Dado que ya contábamos con un excelente ancho de banda, todos los servicios que usualmente se entregan desde la nube, como el acceso a un LMS, el mismo que ya está en la nube, no representaron ningún problema en la transición desde el lado de la universidad. O sea, fue completamente transparente para todo el mundo, o sea, realmente no se sintió, pero justamente porque también estábamos preparados con este ancho de banda que necesitábamos para poder movernos rápidamente, ¿no? Rápidamente también implementamos todo lo referente a web meeting en la nube, así como también herramientas especializadas de planificación. Hemos desarrollado de manera acelerada también automatizaciones, que era justamente lo que estaba escuchando una de las recomendaciones que decía Jaime en su presentación, que antes de la pandemia en realidad tenían un ritmo de desarrollo normal, pero si bien es cierto, estábamos bien antes, sin embargo, la necesidad que se presentó realmente motivó a que desarrollemos más soluciones durante esta coyuntura. Ejemplo de esto son sistemas de gestión estudiantil, ERPs, el ERP para gestión empresarial, entre otros. Y esto ha permitido que tengamos una demanda tecnológica controlada y una entrega realmente robusta. O sea, que ustedes pasaron la prueba. Creo que sí, y pasamos creo que con muy bien, realmente, sí, muy bien pasamos la prueba realmente y hemos seguido durante todo este tiempo sin inconvenientes, algo que siempre se dice ahí en la universidad, o sea, el Departamento de Tecnología no ha tenido que ir a la universidad físicamente porque estábamos preparados de alguna manera sin saber que nos venía esto de la pandemia
no han tenido que regresar al campus, o sea, han tenido que ir puntualmente por un cambio que tuvimos que hacer hace un par de semanas, pero aparte de eso, todo sigue funcionando súper bien. Las mejores prácticas vemos ahí. Sí, Vamos con la gracias. segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta para Fausto. De acuerdo a la investigación que hemos estado presentando, se evidencia que más del 50% de las empresas que son grandes tienen menos de 10 terabytes de información. ¿Considera usted que el nivel de información es proporcional al tamaño de las organizaciones? Bueno, en principio podríamos decir que sí, siempre y cuando estuviéramos comparando sectores similares, ¿no? O sea, empresas que se dediquen a los mismos negocios, entonces la data sí puede depender del tamaño de la empresa. Sin embargo, hay diferentes sectores y diferentes sectores significan diferentes necesidades. Yo les puedo hablar del caso de la educación superior, ¿no? Las necesidades en este caso son inmensas comparadas con otro tipo de negocios o otro tipo de actividades. Sobre todo tomando en cuenta que nosotros tenemos que almacenar una cantidad de información distinta a la que tiene cualquier otro tipo de negocios. Ejemplo, solamente el LMS, la plataforma de educación, en donde nosotros almacenamos deberes, proyectos, clases virtuales, ¿no es cierto? Todos los videos que de estas clases se producen, procesos de admisión, etcétera. Así hay una cantidad de información que en una empresa tradicional no se tiene que almacenar. Y luego está también en la universidad el área de funcionamiento de empresa, ¿no es cierto? Toda el área administrativa genera, digamos, el mismo tipo de documentación, el mismo tipo de procesos que una empresa tradicional, normal. Entonces, en ese sentido, las necesidades que nosotros tenemos para almacenamiento y posterior backup es mucho más grande. Entonces, para que tengan una idea, nosotros manejamos una cantidad de 170 terabytes para almacenamiento. Si nosotros vemos la encuesta que ustedes presentaron, es decir, hay una gran cantidad, una enorme cantidad de empresas que apenas llegan a los 10 terabytes. Nosotros tenemos 170 terabytes. Y para backup tenemos 48 terabytes. Y además, por supuesto, para mantener seguridad de la data, no solamente hacemos el backup on-premise, sino que luego hacemos un segundo backup en nube para el aseguramiento de la data. Sí, una experiencia súper interesante. No sabía que podían necesitar tanta capacidad de tantos terabytes. Sí, normalmente en una empresa tradicional tú tienes los colaboradores, ¿no es cierto? Pero la data de los clientes no es muy grande. En nuestro caso, nosotros tenemos la data de los colaboradores, pero tenemos la data de nuestros clientes, que son nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes son productores de información en enormes cantidades. Y esa información nosotros tenemos obligación de mantenerla y guardarla incluso por ley hasta por un cierto número de años. Entonces, la cantidad de información que nosotros guardamos es increíble, ¿no? Y eso que la cifra que yo acabo de dar es solamente la cifra que nosotros tenemos cuantificada, porque hay cifras adicionales en ciertas plataformas que tenemos en la nube, en formato de plataforma como servicio, por ejemplo. Ok. Son experiencias también que justamente es por esto transmitir esas experiencias y esos casos de buenas prácticas para que nuestros lectores, en el caso de la revista, o nuestros oyentes puedan tener y acercarse y saber cómo funciona y qué podrían hacer del lado tecnológico, ¿no? Vamos con la tercera, la pregunta para Jaime, por favor. Jaime, durante esta época de grandes cambios, ¿cuál ha sido el aporte de la tecnología para la continuidad de la operación en las organizaciones? ¿Cuán preparadas estaban? ¿Cómo estaban antes? ¿Cómo estuvieron durante? ¿Y cómo estarán después? Bien, Anabela. A ver, creo que con el tema de la pandemia, el confinamiento, el antes, durante y después, resulta que ha habido departamento de tecnología. En broma, conversaba con un gerente general de una empresa X, no voy a mencionarlo, y pues fueron la estrella del momento. Resolvieron, disponibilizaron, salieron de la zona oscura.
fue un departamento fundamental, fue la oportunidad de brillar en momentos de cambio. Y por eso quería compartir con ustedes una pequeña frase que creo que es oportuna. El escrito de Éfeso menciona que lo único constante es el cambio. Están observando mi pantalla. No. A ver. Podemos compartirlo. Gracias. Sí, para todos. Sí, el punto al que quería referirme es el siguiente. No fue la pandemia en el coronavirus el tema disruptor, sino fue un acelerante. Y eso hay que ser claro, es una diferencia entre acelerante y otro disruptor. Definitivamente, las empresas no estábamos preparadas. Ninguna de las empresas estaba preparada. Fue un tema que a todos tomó por sorpresa. Que algunas empresas estaban listas tecnológicamente es diferente. Pero a todos nos tomó por sorpresa porque se empezó a planificar, repriorizar, revisar portafolios, etcétera. Entonces, aquí ustedes pueden observar los 4 eventos, es decir, esta zona en color gris, el antes de la pandemia, donde simplemente uno estaba preparado, mitigaba, trabajaba, business as usual, ¿sí? Pero después del confinamiento y durante el confinamiento, lo primero que se tuvo que hacer es el tiempo de respuesta. De ahí hubo un periodo de recuperación y hoy estamos renovándonos tecnológicamente hablando. Pero ¿qué implica cada uno de estos aspectos en términos generales? Por ejemplo, el tema de respuesta, responder inmediatamente. Había que eliminar costos. Había que definitivamente buscar aquellas líneas de costo que no estaban haciendo sentido a las empresas, racionalizar actividades, repriorizarlas, renegociar contratos. Era un tema de reacción inmediata, donde habían ciertas prioridades que ejecutar, y esto dentro de un plazo de semanas, días, para asegurar la continuidad del negocio. El segundo aspecto era la de recuperación. La recuperación ya tiene que ver con elementos de eficiencia, de mejora de eficiencia, donde los ahorros que generé antes los paso y ahora tengo que incrementar productividad. Tengo que también hacer el cambio de en qué estoy invirtiendo, en qué estoy gastando mi presupuesto, en qué estoy haciendo las inversiones, para finalmente pensar de aquí en adelante en lo que tiene que ver con la renovación, es decir, aquella empresa renovada o que reinvierte en elementos que se alinean hacia nueva cadena de valor, que van iterando de forma innovativa, que van planeando esa priorización y finalmente que ejecutan y miden. En definitiva, el resumen vendría a ser esto, que aquí está todo. Aquí estuvimos en un tiempo de respuesta, agilidad, rapidez, inmediatez, donde todas las cosas se pausaron y tuvimos que reaccionar en la cadena de valor a asegurar la liquidez, la tranquilidad, la operación, la operatividad de la empresa. Después, planeación, una recuperación lenta y finalmente tenemos que renovarnos. Y aquí está justamente el costo, el cortar esos gastos. Y muchos proyectos, y el mercado no nos deja mentir, se suspendieron proyectos, se repriorizaron, se suspendieron contratos, se renegociaron una gran cantidad de cosas y de aspectos que se produjeron fruto de justamente esta acelerada crisis y la renovación que viene posterior. Aquí hay varios aspectos aún a tomar en cuenta, cosas que se hicieron, que se están haciendo o que se tienen que hacer en estos. Y entonces, ¿la empresa estaba lista? No, no estaba lista ninguna empresa, porque esto tomó por sorpresa a todos. Ahora que tecnológicamente tenían los mecanismos, los medios para reaccionar, fue muy distinto. Pero definitivamente, tecnología fue el momento de brillar, con una planeación adecuada, con una priorización adecuada, se pudo hacer la planeación y se pudo reorientar los esfuerzos a fin de mitigarlos, ¿no? Yo quisiera cerrar esta parte con las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino son aquellas que se adaptan mejor al cambio, fueron las palabras de Charles Darwin. Y eso es lo que nos puede pasar, eso es lo que nos puede pasar, porque hoy es un camarógrafo y el piloto de ese helicóptero que ya en el 2009 dejaron, ya para el 2019 dejaron totalmente de existir como ese rol de trabajo y mañana puede ser el administrador de tecnología o el administrador de infraestructura, porque ya hay un robot automatizando sus tareas. Entonces hay que buscar valores que generen valor agregado. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente, creo que todos estamos enfrentando una prueba de fuego y el área de tecnología, efectivamente, muchos comentarios han llegado a nuestros oídos que efectivamente las áreas de TI están ocupando la parte estelar de las organizaciones. Alguien me comentaba y decía, los proyectos que habíamos trabajado y habíamos expuesto, que parecían locos, se están sacando del armario y volviéndoles a dar vida, porque ya vieron que es necesario.
Entonces, efectivamente, estamos viviendo una etapa de retos y pues estamos en esa, pasar la prueba de fuego, que nos queda un poco más de recorrer. Vamos a una segunda ronda y para eso invito a Janet que pueda participar en esta segunda ronda. Muchísimas gracias, Camila. Gracias, Anabela. Sí, vamos a una segunda ronda de preguntas. Sin embargo, todavía tenemos preguntas de nuestro público. No sé si les gustaría que vayamos respondiendo a las preguntas del público y después hacemos la segunda ronda de preguntas. ¿Qué les parece? Sí. Perfecto. Vamos con la pregunta de... tenemos una de Frank. La podemos poner en pantalla, perfecto. Dice, ¿la incorporación de las tendencias tecnológicas en una organización es únicamente competencia del área de TI o debería partir del área de gestión estratégica de la institución? Tal vez le podemos dar esa pregunta a Jimena. La verdad es que está la respuesta ahí mismo en la pregunta. O sea, la incorporación de las tendencias no van a venir, va a ser en realidad parte de la gestión estratégica de la institución y que se tiene que trabajar directamente con el área de tecnología justamente para poder implementar esas tendencias tecnológicas, o sea, tener un plan, una planificación de qué es lo que vamos a hacer a futuro para poder hacer la implementación de esas tendencias. Entonces, tenemos que tener claro una visión estratégica de negocio y con esa visión estratégica de negocio poder ver cuáles son las tendencias e ir implementando, o sea, trabajando de la mano con el área de tecnología. Claro. Perfecto. Vamos con una segunda pregunta. Dice, ¿qué tan complicado puede resultar, de Frank también? Vamos. ¿Qué tan complicado puede resultar la mejora tecnológica y de gestión de TI en instituciones públicas del Ecuador? Tradicionalmente, las privadas están más a la vanguardia tecnológica que las públicas. Vamos con Jaime. Jaime nos puede ayudar con esa pregunta. Claro que sí, gracias. Efectivamente, el ritmo al que camina una empresa privada es diferente a una empresa pública. Tengo el privilegio de estar en ambos mundos, bueno, los tres mundos, académico, privado y público, y definitivamente el molino gira a una diferente velocidad. Hay muchos entes de regulación, hay procesos, procedimientos, legislación, temas que se tienen que cumplir y eso hace que el aparataje o la velocidad con la que se ejecuta la innovación sea a un ritmo diferente. Esa es una realidad y es una realidad con la que viven este país y varios países. Sin embargo, hay buenas prácticas. En uno de los comentarios, creo que la pregunta la satisfago con ejemplos y con casos a nivel de Latinoamérica y del mundo. En mi cuenta de LinkedIn he colocado bastante sobre información de cómo optimizar los costos, la eficiencia operativa a nivel de empresa pública, con casos de ejemplos de Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, un sinfín de países y de ejemplos que hay. El caso más cercano, Medellín, por ejemplo, lo que ha hecho con la ciudad en general. Pero en definitiva, a lo que quiero decir es, el ritmo es diferente, definitivamente. No es hasta que uno lo vive o lo palpa de cerca, de primera mano, que el ritmo es diferente. Sin embargo, independiente de lo uno o lo otro, lo que se tiene que hacer en tecnología se hace aquí o se hace en cualquier lugar. Así que, para concretar la respuesta a la pregunta es, ¿qué tan complicado? Es la misma comunicación que es en privado con público. La diferencia está en el tema administrativo burocrático que tiene que recibirse procesos, procedimientos legales de entes de regulación que se tienen que obedecer. Eso dilata los tiempos, dilata la capacidad de reacción. Sin embargo, de a poco, con unas buenas prácticas, con frameworks, colecciones de buenas prácticas, uno puede aplicar eficientemente esos cambios tecnológicos, pretendiendo la transformación digital con el beneficio del ciudadano y ahorro de costos, ¿no? Perfecto, Jaime, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Edwin que quiero mostrarlas para que nos ayude Fausto. A ver, por favor. Edwin Turquerres nos pregunta, para una migración de aplicaciones de producción a la nube pública, ¿qué características se debe considerar en cuanto a seguridad y respaldos? Fausto, ayúdanos con esa respuesta. A ver, bueno, la migración a las nubes normalmente
tienen complicaciones de integración con ciertas otras soluciones que las puedas tener on-premise. Y esa es quizás una de las primeras cosas que se tienen que mirar, ¿no es cierto? Entonces, siempre será bueno ir desarrollando en la mitad un bus de datos que permita integraciones a través de un middleware. Y eso va a facilitar notablemente el movimiento de las soluciones hacia las nubes. Luego, en ese camino, tienes que ir considerando los temas de seguridad. Suele suceder que la gente piensa que una vez que mueves los datos a una nube pública, esta nube se va a encargar de la seguridad. Y la verdad es que no es así. Eso se tiene que contratar de igual manera como si lo tuvieses on-premise. Hay nubes en las que tú puedes contratar esto como servicio nuevamente o tendrías tú que hacer toda la implementación. Todo estará en dependencia de si te estás moviendo hacia la nube como una infraestructura como servicio, como plataforma como servicio, ¿verdad? Y de esa manera podrás asegurar que tu información esté salvaguardada. El principal error suele suceder en pensar que al pasar a la nube habrá alguien más que se encargue de la seguridad de tu información. Y no es nada parecido a eso. ¿Sí? Tienes que tener la misma responsabilidad como si los datos estuvieran on-prem. Perfecto, Fausto. Vamos con la siguiente ronda de preguntas que teníamos preparados para nuestros panelistas. Vamos con Jimena. Nuevamente, Jimena. Creo que vamos a complementar un poco en base a la pregunta que ya te hicieron a través de las redes sociales, pero dice, una organización que quiere modernizarse y permanecer en el mercado necesita de un área IT estratégica. En base a su vasta experiencia, ¿qué considera que debe cumplir el área de TI para llegar a esta posición? Esa sí es una excelente pregunta, Janet, realmente, y de repente puede ser bien complicada, creo que en el medio nuestro. Jaime, el rato que hizo su exposición, dijo algo que es cierto, o sea, muchas veces dentro de las organizaciones no se toma en consideración al área de TI de la manera como debería ser. Yo creo que definitivamente el área de TI en una organización debe ser un área estratégica. No puede dejar de ser un área estratégica, o sea, al mismo tiempo que puede tener dentro de esta área estratégica áreas que van a ser de servicio, obviamente, ¿no es cierto?, de resolver todos los problemas, porque ellos van a estar atrás haciendo que estos hilos dentro de las empresas realmente se muevan de la manera eficiente. Pero eso no significa que no estén como un área estratégica, porque ellos en realidad son los que van a estar viendo qué viene tecnológicamente para el futuro, a mediano plazo, a largo plazo. O sea, nosotros dentro del negocio no podemos estar viendo eso, o sea, ellos tienen que estar preparándose, ¿no es cierto?, viendo qué es lo que hay cosas nuevas, qué es lo que tenemos que ir viendo para mejorar nuestro servicio, ¿no es cierto? Ahorita, como se vio en este caso de la pandemia, realmente nos tocó acelerar muchas cosas tecnológicamente. Si no hubiésemos estado preparados viendo a futuro qué era lo que teníamos que hacer, realmente la reacción hubiese sido muy lenta, ¿sí?, y no eficiente en ese sentido. Entonces, debe ser también un área propositiva y debe estar realmente insertada en el grupo de toma de decisiones para justamente marcar el rumbo adecuado hacia una transformación digital enmarcada en necesidades en este caso, de la educación superior de una universidad, ¿no? Y las herramientas tecnológicas para la educación superior sabemos que cambian también rápidamente. Cambian rápidamente como igual cambian en todas partes, en todas las áreas. Y por lo tanto, la definición de las herramientas adecuadas adquiridas o desarrolladas en base al conocimiento de la necesidad del negocio, en este caso de la educación superior, orientada a la generación de valor para el cliente final, en nuestro caso el estudiante, es imperativo que TI esté como un área estratégica dentro de la universidad. O sea, por lo menos eso es algo que nosotros dentro de la universidad consideramos que debe ser así, o sea, es un área fundamental para el manejo de la universidad. Los estudiantes cada año son más jóvenes, ¿no es cierto? Son más jóvenes. ¿Y qué es lo que implica eso? ¿Sí? Empujan a que se den estos cambios tecnológicos, sus necesidades de acceso van imponiendo cambios de la entrega a través de la tecnología. Entonces no nos podemos quedar atrás. O
O sea, siempre tenemos que estar viendo qué es lo que los chicos quieren, qué es lo que los chicos necesitan, cómo tenemos que entregar eso. Y obviamente eso implica que atrás tecnológicamente tenemos que tener toda una infraestructura, ¿no? Esto, toda un área de producción que nos permita responder a esas necesidades de los estudiantes. Y esto se logra justamente con la determinación de un plan estratégico institucional, en base al cual se puede generar también un plan estratégico tecnológico, o sea, de gestión tecnológica, que te permita alcanzar esos objetivos macro y específicos dentro de la institución. Se debe reconocer que existe una brecha entre lo existente y lo proyectado, y de esta manera poder hacer una planificación, ¿sí?, adecuada, que te permita hacer un levantamiento, optimización y eventual posterior automatización de esos procesos. Entonces, necesitamos, por un lado, conocer todos los procesos de la institución, cuáles de esos procesos realmente necesitamos y podemos automatizar, cómo los tenemos que automatizar, qué herramientas necesitamos utilizar para poder automatizar, y todo lo que eso significa ya desde el punto de vista de infraestructura, ¿sí? Y esto no puede quedarse estático, tiene que estar enmarcado en un proceso continuo de evaluación y mejora. O sea, porque, como te digo, los chicos cada vez son más jóvenes y traen todos sus temas tecnológicos ya en las manos. Y eso implica un reto bien grande para la universidad también. O sea, hay servicios que tienes que dar y tienen que estar ajustados a esas necesidades que te va poniendo el estudiante. Hay que ir cambiando y mejorando continuamente. Qué bueno, Jimena, qué bueno. Realmente es claro la sincronización que hay entre negocio y tecnología, y realmente por eso las cosas han marchado y han tenido mucho éxito, como vemos aquí en la USFQ. Qué bueno, gracias, me alegro muchísimo. Gracias, Anet. Gracias, Jimena. Jaime, de acuerdo a los resultados de la encuesta, hemos hallado que menos del 1% del presupuesto se asigna para como presupuesto de TI. Sin embargo, en base a tu experiencia, ¿qué aspectos pueden influir en las empresas o cómo hacer que las empresas asignen mayor presupuesto a TI, viendo que es un tema ahorita muy estratégico dentro de las organizaciones? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente. Voy a empezar contando una anécdota. No sé si me está escuchando o no, pero claro, perfecto. Con los que trabajé, me decía, no, ya vienes. Tanto gasto, la persona que hace el gasto, que tanto gasta, pero es el concepto que tristemente a veces se tiene sobre lo que es tecnología. Y costó mucho el cambiar el término gasto por inversión. Ahí está la diferencia. Tradicionalmente esta empresa, no voy a mencionar el nombre, llevaba años y solamente eran gastos, ¿no? Era un departamento que le generaba gastos, el costo, que la licencia, que el producto, que etcétera, etcétera. No fue sino hasta que se generó un esquema de casos de negocio con elementos numéricos. Y me gustaría compartir unos ejemplos que están aquí. Robinson, si podemos compartir la presentación. Claro. Gracias. Un aspecto fundamental es verle a la inversión que se hace en tecnología como un porcentaje frente al todo. Es decir, cómo es frente al revenue, cuál es el porcentaje que yo hago de inversión en tecnología para que ésta tenga una mejor eficiencia y mejor desempeño, llamémoslo así. Ustedes pueden observar que aquí está la media de todas las industrias es que tecnología, en general, la innovación tecnológica, el presupuesto debe estar rondando alrededor del 3%, del 3.28%. Dependiendo de su industria, busque aquí en la gráfica su industria y ubíquese y haga el contraste. ¿Cuánto está invirtiendo? ¿Cuánto es su presupuesto? ¿Cuánto es el revenue de la compañía? Entonces, si hablamos de un 2, 3%, 1, 7, porque hoy por hoy la banca es una empresa de tecnología con servicios de banca y no al revés. Por eso es la número 1 en inversión tecnológica. Ubiquemos ahí cuál es nuestra industria y cuánto estamos realmente haciendo la inversión. Estos son números de industria. Entonces, ¿cómo identificar o cómo generar, en base a la experiencia, cómo generar que me dé más presupuesto? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿cuánto están el promedio de industria mis competidores invirtiendo? No gastando, invirtiendo en tecnología. El siguiente factor a tomar en cuenta viene a ser con la alineación estratégica y la priorización. No es invertir por invertir o gastar por gastar,
sino que tiene que esto estar alineado con los objetivos estratégicos y la priorización. 9 aspectos. El segundo es hacer un buen caso de negocio con un retorno asegurado sobre la inversión, con un valor presente neto, un payback, que es un tiempo de recuperación de esa inversión corto, y con un costo total de propiedad. Esos son todos los elementos que observamos aquí, las cuatro palabras claves del lenguaje gerencial se tienen que. El tercero es hacer un benchmark de industria, es decir, cómo están los competidores, cómo está el promedio de industria, qué están haciendo, qué están innovando, cómo lo están trabajando. La adecuada justificación del caso de negocio es fundamental porque tengo que demostrar de dónde voy a generar ahorros o eficiencia. Una es o reporto costos o ahorro, o la otra genero en eficiencia. Entonces, tengo esos dos aspectos, hacia dónde me quiero mover. Una planeación estratégica anticipada, es decir, no estar a medio año saliendo con proyectos de sorpresa. Descartando obviamente el tema de la pandemia, que esto sí fue por completo a todos, nos sacó de la planificación tradicional que teníamos, pero una planificación anticipada estratégicamente hablando, de seguro nos permite tomar esos primeros sitiales y buscar esos espacios para generar el convencimiento al general. El financiamiento, no simplemente hacer las inversiones de primera, sino hacer una inversión paulatina, que el mismo flujo de caja y la operación de la empresa nos permitan llevar a cabo esas inversiones. Volver un OPEX, no un CAPEX. No todo sea inversión, también que sea como parte del flujo, como parte natural de la operación. Y si la operación se detiene, pues se detiene la inversión o el gasto. Entonces, volver la mayoría de las cosas como OPEX y no como CAPEX, inclusive porque financieramente conviene a las empresas. Pueden deducirse impuestos y demás. Credibilidad en cuanto a resultados y resultados. Si nosotros comprometemos un proyecto, entregarlo. No solo que entregarlo, sino que si ofrecimos un resultado, pues ese resultado se debe cumplir, el retorno sobre la inversión, los costos, los ahorros, la eficiencia corporativa y finalmente distribuir los costos. Hacer sentir a la organización que todos están implicados. Si tengo una solución y la consumen 10 departamentos, bueno, ¿a cuánto le corresponde a cada departamento? Una especie de ser un área que internamente distribuye esos gastos y costos. Y hay varios ejemplos. En el tema estratégico, aquí hay una serie de preguntas que nos hace como un filtro. Nos dice, ¿esta innovación es revolucionaria? ¿Sí o no? Si es revolucionaria, entonces es una transformación de negocio. Si no lo es, mantiene activo al negocio, entonces es simplemente ejecución de negocio. Y la otra, ¿hace dinero? ¿Nos permite crecer en el negocio? Son las 3 preguntas que hay que hacerse. Si estoy transformando el negocio, simplemente es para ejecutarlo, para llevarlo a cabo, porque se debe hacer, o nos permite crecer como organización. Y no solo eso, sino que también hay que tomar en cuenta que nuestra perspectiva no se debe ser en función a la presupuestación del activo, sino a la vista de la inversión. Estoy invirtiendo en ejecutar, en crecer, en transformar al negocio. No es una vista de activos, no es una vista técnica de infraestructura, sino es una vista de negocio. Si me permite, si yo tengo esa visibilidad o esa visión, entonces tengo 2 aspectos. ¿Es el negocio operacional o es el negocio transformacional? Que me lleva hacia el siguiente eslabón, donde yo puedo optimizar el negocio, ejecutarlo, o llevarlo a un nivel de extremo, llamémoslo así, donde puedo generar eficiencia. Aquí hay un ejemplo y todas las herramientas, y fabricante que no tenga esto no es un buen fabricante, o no es un buen asesor, o un buen partner. Cualquiera debe permitirles a ustedes generar un retorno, una calculadora de retorno sobre la inversión, de cualquiera, donde tengo diferentes aspectos, procesos, negocios, qué costos reduzco, qué genero, y finalmente yo genero una estimación del beneficio en función. Si no hay eso, estamos desperdiciando el dinero, ejecutar por ejecutarlo. Y estar atento a lo que hace el benchmarking, estar atento a lo que dice. Por ejemplo, este es un elemento de pulso tecnológico. Para el caso del retail, he traído un caso acá, y el 70% de minoristas instalará sensores en sus tiendas para el 2021. ¿Pero por qué? No solamente por moda, adoptar una implementación tecnológica, porque me permite a mí medir 6 indicadores sobre los cuales yo puedo medir la eficiencia comercial y atender mejor a mi cliente. Entonces, hay un caso de negocio sustentado en lo que el negocio me ofrece. Y finalmente ver, ok, ¿cuál es mi crecimiento o decrecimiento de industria en cuanto a gestión del presupuesto? Me quiero comparar con aquellos top performers, los que tienen mejor desempeño en la industria, con aquellos que tienen un promedio de desempeño, los promedios, lo típico, o aquellos que tienen un bajo promedio de desempeño industrial a nivel de corporación. Entonces, tengo que compararme. Siempre tengo que compararme para ver si es que me estoy poniendo a la par de los mejores o estoy a la cola de las innovaciones. Y ver qué están haciendo los demás para hacer nosotros las inversiones.
Perfecto, Jaime. Muy didáctico la respuesta. Fausto, creo que mejor voy a irme con la pregunta que está hecha por el público que con la pregunta que tengo yo aquí preparada para ti. No sé si te parece. Daniela nos está preguntando si la recomendación principal es pasar a la nube en empresas con gran cantidad de datos, como ustedes nos comentaron que tenían. ¿Es fácil la transición entre proveedores de servicios, pudiendo convertirse en una camisa de fuerza? ¿Qué te parece, Fausto? A ver, el paso a nube es un tema no menor, es un tema que hay que tenerlo o tomarlo con mucho cuidado. Pasar a nube significa que tú tienes que tener una madurez suficiente como para hacerlo. Y hay que tomar en cuenta muchísimos detalles y la manera como se lo hace. En verdad, el momento en que tú pasas a nube, puede no haber retorno, ¿no? Entonces, todos los factores hay que tomarlos muy, muy en cuenta, sobre todo si es que tienes gran cantidad de información. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que si bien no tienes una inversión inicial fuerte, en cambio tienes un grifo abierto constantemente. Y en relación directa con la cantidad de datos que mueves y con la cantidad de datos que transaccionas, están los costos que tú tienes que pagar al estar en nube. Sobre todo, todos esos valores tienes que evaluarlos, no solamente es la cuestión de la seguridad que hablábamos antes, como os digo, no solamente es cuestión de tener en cuenta la madurez de tus servicios y de tus interrelaciones de aplicaciones para saber si estás listo para pasar a nube, del saber si es que vas a tener la suficiente capacidad en tu gente como para orquestar servicios multinube. Orquestar los servicios multinube con tu resto de servicios que se quedarán on-premise. Todo esto sí puede causarte enormes problemas si no estás listo, si no tienes la madurez suficiente. Y tienes que tomar en cuenta también, como digo, la cantidad de dinero de gasto corriente que puede generar el estar con tus servicios en nube. Perfecto, Fausto, perfecto. Vamos con una última ronda de preguntas. Voy a ir con el público. Tengo una pregunta de José Cantos, que Jimena tal vez nos pueda ayudar. Dice, se ha dicho todo sobre las bondades de la transformación digital en cuanto a costos y réditos económicos para las empresas, y más aún en estos escenarios de contingencia por la pandemia. Pero ¿cómo queda la parte del recurso humano al trasladar su trabajo a casa, evaluarlo, monitorear su productividad para ver si es un trabajador eficiente? Y por otro lado, sin afectar su vida personal, familiar. ¿Qué estrategias y herramientas ustedes sugieren? Pregunta complicada, realmente. Pregunta complicada. Sí, no es sencilla. Y depende de qué tipo de organización eres, ¿sí? En realidad, el paso que nosotros hicimos al trabajo en casa, nosotros tenemos varios grupos de colaboradores. O sea, primero tenemos, por un lado, los profesores que están impartiendo las clases a través de las herramientas que se han venido utilizando en todo este tiempo. Y desde luego, hemos hecho un seguimiento de cuántas sesiones se han estado abriendo, por ejemplo, en este caso, lo que hemos venido utilizando como plataforma para la virtualización de la presencialidad, y sabemos cuántas en realidad se han venido dando, ¿no es cierto? Entonces, hay una cierta manera de cómo tener una accountability de qué es lo que está pasando con las personas, en este caso los profesores, a través de estas clases. No podemos nosotros tampoco hacer otro tipo de seguimiento, o sea, realmente no podemos ir más allá. Y es un tema de confianza, o sea, es un tema de confianza que en la universidad lo hemos manejado toda la vida. O sea, siempre ha habido esto, siempre ha habido esta confianza del trabajo que cada una de las personas realiza, y obviamente estamos seguros porque obviamente seguimos en contacto con todo el mundo y seguimos viendo que siguen trabajando y se siguen haciendo las cosas porque no hemos parado, no se ha parado absolutamente nada. Hay gente que tiene más o menos trabajo, pero realmente ese control con algún tema automático de decir está ingresando o no está ingresando al sistema, no lo tenemos. Y es un tema, como te digo, que más bien viene por cómo es la filosofía de la universidad en este caso. Es un tema de confianza
hacia la persona, hacia el colaborador que está en este momento trabajando desde la casa, ¿no? No sé si eso ayuda o responde a la pregunta que creo que, como te digo, depende del tipo de empresa en la cual estamos viendo. Exactamente. No sé si tal vez alguna acotación, Jaime o Fausto, alguna herramienta que recomiendan para ver, monitorear y controlar, no sería controlar, ¿no? Sería monitorear la productividad de la gente, ¿no? Sí, si me permite, Sanabela. Claro. Perdón. Janet, mira, hay las herramientas, hay las soluciones. Nosotros tenemos desplegadas en la corporación una solución. Hay muchas en el mercado, pero más que el objetivo de eso nos dio la tranquilidad. Recién hace una semana en el comité presentamos los resultados de cómo estaba la productividad a nivel empresarial. De tal suerte que la plataforma Janet te permite ver inclusive quién está haciendo, qué está navegando, qué software utilizado y qué tiempo se encuentra en productividad, cuánto está en ocio, redes sociales, qué está viendo, qué páginas. No es un tema de vigilar, sino más bien de dar la tranquilidad de que, miren, el teletrabajo se puede hacer. O sea, la productividad del equipo, o sea, es increíble. Disparamos la productividad y no me dejan mentir, deben haber varias personas conectadas viendo esto. Si bien uno no logra separar por el mismo hecho de que está en el mismo ecosistema de casa, en el teletrabajo, pero hay soluciones tecnológicas. No voy a dar el nombre de marcas porque no creo que es el momento de promulgarlas, pero las hay. Si es que alguien tiene interés, pues con gusto me regala un mensaje y se lo doy algunas, no una, sino varias soluciones al respecto. Y voy a dar sí es una cifra. Nosotros tuvimos el 98.5%, casi el 99% de productividad del tiempo empleado. Es decir, la gente realmente podíamos demostrar con cifras, con números, con aplicaciones en qué estaban empleando su tiempo. Y eran herramientas de productividad lo que utilizaban. Apenas el 1% era empleado en temas de ocio, de cualquier consulta, temas personales, redes sociales, etcétera. Descontando, obviamente, el área de comunicación, la dirección de comunicación que tiene que estar velando de lo que sucede en las comunicaciones, en redes sociales y todos los medios, ¿no? Pero las soluciones existen, pero más allá de ir controlando, de auditando, ser el policía de qué está haciendo el empleado, el objetivo fundamental en eso sería darle la tranquilidad y hacerle que se desconecte para que pueda tomar ese switch, tomar esas energías de nuevo y venir con ganas al siguiente día. Y ser altamente productivo, por un lado. Por otra parte, uno puede ver como corporación, como empresa, si realmente el equipo está siendo productivo y en qué nivel está siendo productivo. Nosotros lanzamos la productividad casi, me atrevería a decir que casi a las 3/4 partes más de lo habitual, por el tema del teletrabajo y la cantidad de cosas y de procesos que se dispararon, pues increíble realmente. Y eso es lo que comentábamos en un comité, o sea, todos coinciden en eso, pero a la vez estaban angustiados porque el teletrabajo había hecho que la cantidad de tiempo que uno estaba dedicando al trabajo era inconscientemente mayor a lo que por costumbre se hacía. Uh-huh. Dos elementos por comentar y ahí la solución. Perfecto, gracias. También hay un tema, hay una cuestión de seguridad en esto, y aquí hay una pregunta de Eduardo Puga que me gustaría que Fausto nos ayude con esta respuesta. Dice, ¿cómo se debe manejar el generar la cultura de la seguridad de la información? Si dentro del país no hay políticas que garanticen o que se hayan implementado para proteger la información. Bueno, quizás primero que nada hay que diferenciar un poquito los dos temas. Uh-huh. Una cosa es seguridad informática y otra cosa es seguridad de la información. En cuanto a seguridad informática, es el Departamento de Tecnologías el que debe velar porque se cumplan las políticas que se deben generar desde un área independiente, más en un tono de auditor, que debería ser el área de la seguridad de la información. Y en ese sentido se debe, como digo, establecer políticas directivas que vienen a partir del C-Level, como había mencionado hace un rato, ¿no es cierto?, uno de los panelistas, y desde allí tienen que partir las políticas hacia abajo y deben ser implementadas por el Departamento de Tecnologías. No hay la cultura en el Ecuador, ni siquiera de implementar seguridad informática, con políticas a veces impartidas por el mismo Departamento de Tecnologías, menos hay la cultura para
establecer estas políticas empresariales de seguridad de la información. Entonces, no quiero ser mucho más técnico en este tema, sino más bien solamente dejar digamos que esta premisa, ¿no? El Ecuador es un país que tiene que culturizarse en el tema de seguridad informática, en el tema de la seguridad de la información. Perfecto, Fausto. Muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias, Jimena, Fausto, Jaime, y bueno, también a todos nuestros amigos de Virtualité, Beamware, Aristec, que nos han acompañado y parte de este evento, igual KPMG, por acompañarnos en este evento. Gracias por compartir y gracias por estar aquí, a nuestros amigos televidentes que nos han acompañado durante esta jornada sobre cuál es la realidad de la infraestructura tecnológica en el Ecuador 2020. Anabela. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes todo el trabajo que se ha hecho por detrás, desde recabar la información, desde estar en contacto con ustedes y tener ese feedback súper valioso que vamos a retransmitirlo a través de nuestros medios de comunicación o de nuestro medio de comunicación. Muchas gracias por toda la colaboración que nos han dado, el respaldo ha sido impresionante. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Jimena, muchas gracias también a usted, Fausto, y claro, a toda la gente que hizo posible esta transmisión y este evento. Gracias a ustedes, más bien, y qué gusto compartir el privilegio con el panel. Jimena, Fausto, un gusto. A IT, ahora, a todos los auspiciantes, de hecho, a Janet, Anabela, muchas gracias. Y pues, sin unas palabras finales, cuiden su salud, cuiden toda su salud y la de sus familias, que con la salud podemos seguir haciendo innovación tecnológica. Así es, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. También les vamos a subir a escenario a Armando, a Marvin, y creo que está en representación de Virtual a Josepa, también para agradecerles por el trabajo que han hecho en ser parte de esta organización, de este evento. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, un gusto. Gracias a todos. Gracias, un gusto. Dios mediante, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos, gracias amigos que nos escuchan por streaming. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.